Hola clase, hoy en este vídeo vamos a ver los principales aspectos de la vida en Mesopotamia. Para saber esto, empecemos por situarnos en dónde estaba. Recordad que lo habíamos visto anteriormente. Mesopotamia está en Oriente Próximo. Otro lo podéis ver en el recuadro que hay en el mapa de la parte superior izquierda. Otros llaman a esta zona Oriente Medio. Concretamente se encuentra entre dos ríos, entre el río Éufrates y el río Tigris. La zona que podéis ver que está más al norte se le llama Alta Mesopotamia, porque es la parte original, inicio de los ríos. Y la parte que está al sur se llama Baja Mesopotamia, que está más cerca de donde acaba el río, o los ríos, en el Golfo Pérsico. Estos ríos van a permitir que existan tierras muy fértiles para la agricultura, porque aportan, gracias a sus inundaciones de primavera, podéis ver cómo todas las primaveras, veranos se inundaba las zonas que rodean el río y cuando se retiran dejan toda esa zona cubierta de limo. Estas inundaciones aportan dos cosas: el alimento o limo y el agua que necesita la agricultura. La clave para esto, para que se produzca esto, es las grandes inundaciones en primavera y verano por los deshielos. Aquí podéis ver el origen de los ríos, se origina en estas montañas que están nevadas en invierno. Llega el calor, se deshielan y toda esa agua al río. ¿Y qué suponía en Mesopotamia? Inundaciones. Esto era un problema. Fue clave controlar esas inundaciones, que los mesopotámicos lograron gracias a diques y canales para desarrollar esa rica agricultura. Podéis verlo en los recuadritos rojos. Precisamente ahí tenéis un pequeño diquecito para un canal que permitía que pasara el agua y llegara donde ellos necesitaran. Esto permitió el desarrollo de una agricultura muy poderosa, muy rica, unas grandes ciudades-estado que ya hemos visto, la escritura, etc. El problema es que era necesario organizar el trabajo del grupo para controlar esas inundaciones, entre otros asuntos. Esto provocó que surgieran las ciudades-estado. Junto a esto, a estas ciudades-estado, nos encontramos con que van a desarrollarse gran violencia, grandes tensiones bélicas que provoca la aparición de murallas. Podéis verla en esta imagen. Es la imagen de Babilonia. Fijaros qué tamaño en esta reconstrucción, esta imaginación de cómo fue. Al final podéis ver otros edificios principales, un templo. Falta el tercer gran bloque de edificios destacados, sería el palacio. Y finalmente, las conquistas de unas sobre otras ciudades que provocarían, cuando unas ciudades logran dominar a otras, forman imperios, organizaciones políticas más grandes que ya hemos visto en el vídeo del eje. Aquí podéis ver varios de esos imperios que llegan a conquistar territorios en varios continentes. Último paso: saber de la política en Mesopotamia. Sus primeros líderes que van a tener todos los poderes se llaman Ensi. Ahí podéis ver que tenían poder político, militar, podían juzgar, tenían el poder religioso. Es importante, no son dioses, pero son los intermediarios. Es decir, tendrán un gran poder ya que ellos pueden comunicarse y controlar a los dioses. Esa será la base de su poder, además de su conocimiento. Siguiente
Será importante que necesitarán apoyo para controlar estos territorios, así que necesitarán a funcionarios. Dentro de esto incluimos los ejércitos. Y este poder que se localizaba en inicio y mantenía unido el poder político y religioso se separa. El poder político y militar para un rey que estará en la cúspide de todo. Y luego, por otro lado, el religioso que estará en la mano de los sacerdotes, pero sometidos. Aquí podéis ver en la parte superior una estela, es decir, unas imágenes talladas en piedra. ¿Quién creéis que es el rey? Fijaros rápidamente una visión. Sí, correcto, espero que hayáis acertado. Como son más importantes que el resto de las personas, podéis ver cómo se les sitúa de mayor tamaño. No os resultará extraño porque hoy lo vemos algo parecido cuando vemos una estatua, cómo la colocan en una posición muy alta, para que nos dé esa sensación de importancia. Pues nada nuevo se ha inventado. Ya lo podíamos ver algo parecido desde 5.000 años. El derecho. El derecho fue clave, es decir, las normas, las leyes, que tanta gente se queja de ellas, pues aquí vemos su origen. Para solucionar los conflictos y poder crear orden, justicia, evitando las tensiones, la violencia, las venganzas que podían crear gran inestabilidad. El más antiguo y mejor conservado es el Código de Hammurabi. Sí, Hammurabi. Ya habéis oído hablar de él cuando hablamos de Babilonia, del imperio de Babilonia. Aquí podéis ver ese código tallado en piedra para que no se pierda. Importante, el origen de estas leyes, para que nadie las ponga en cuestión, las ha dado al rey, los dioses. Aquí está esa entrega, en la parte superior. Ya nadie se atreverá a juzgarlo, porque como el dios se enfade, cuidado lo que puede hacer. Inundar y destrozar tu territorio, por ejemplo. ¿Y en qué se basan estas leyes? En un concepto que todavía hoy se expande, la ley del talión. Una venganza, sí, pero una venganza que sea proporcional. Ojo por ojo, me quita un ojo, te quito un ojo. Un diente, un diente. Si te dan un golpe con un bastón en la cabeza y te hacen un chichón, la justicia es otro igual, como podéis ver en la imagen. Ni más ni menos. Ya no hay posibilidad de hacer otra venganza. Y así manteníamos el orden. La economía es el aspecto clave que ya hemos comentado que crea todo. Aquí podéis ver la base de la agricultura basada en los ríos. Ahí veis el río Éufrates como al lado de él. Gracias al limo cultivo. Fuera, desierto, puro desierto. Eso da gran riqueza de agricultura y también la posibilidad clave de tener ganado. Seguimos. ¿Qué es importante ahora? Saber quién es el dueño de esas tierras. El dueño fundamentalmente serán los palacios y el templo, es decir, el rey o los sacerdotes. Pero quien las trabajará no serán ellos. Será el campesinado que a cambio de trabajarlas tendrá que pagar un tributo. De esta manera, como podéis ver en esta imagen, trabaja las tierras y produce lo que necesitamos. Un grupo, la mayor parte, la verdad, pero ellos podrán mantener a esa élite que los gobierna, que los organiza, los protege o los amenaza. ¿Qué será lo que cultivarán? Fundamentalmente, la base de todo serán los cereales. Podéis verlo en la imagen, en el grabado que acaba de aparecer. Pero también verduras, hortalizas, frutales como palmeras datileras, etc. Plantas para la artesanía. Y la agricultura que podéis ver se completa con la ganadería. Ahora, ¿fueron las únicas actividades? Aparte de la organización de todo esto, necesitamos otros oficios. La artesanía consiguió desarrollarse ya que hay población que puede centrarse en hacerla. Pero como no tenemos todo, esta zona se caracteriza por ser llana y por tener gran cantidad de tierras para la agricultura, muy ricas, pero no tiene madera, no tiene piedra, ni tampoco metales. ¿Cómo los consiguieron? Pues se necesitará el comercio. Habrá los comerciantes que lo desarrollen y también se organizarán desde los palacios, los templos, que tendrán el control de todas estas actividades. Y para acabar,
Todo esto determina una sociedad muy organizada en varios niveles. Arriba del todo, el rey y su familia. Se puede ver bien claro. A medida que va bajando, pues nos situamos todavía dentro de esa élite con los sacerdotes, los guerreros y el resto de funcionarios que ayudan para organizar toda esta sociedad. Bajando estarían los que se llaman hombres libres, aunque dependerán, habrá unos que tengan bienes propios como comerciantes y artesanos, y debajo están el resto de hombres libres, campesinos y artesanos, que van, más pobres, que van a tener que trabajar las tierras de otros y que serán claves con sus tributos para mantener al resto. Y debajo, lo último, están los esclavos. Son una propiedad de templos del rey, incluso de otras personas. La causa, la deuda, ser prisioneros de guerra o incluso simplemente haber nacido de esclavos. Aquí podéis ver en un estandarte como en la parte superior tenemos al rey de mayor tamaño junto con los cortesanos. En la parte inferior, para pagar los tributos a estos reyes, se situarían precisamente esos agricultores que serían apoyados por esos esclavos en las partes inferiores. Espero que os haya quedado claro y que tengáis los aspectos básicos de la vida en Mesopotamia ya claros. Espero veros en el siguiente vídeo que nos falta, la arquitectura, que os ayude igual que estos. Cualquier duda, preguntad.